Hola a todos, bienvenidos a un video más de este curso de programación en C++, en donde continuaremos viendo el uso de las estructuras de control de procesos repetitivos. En este caso, pues veremos el uso del bucle for. Es similar al bucle while y do while, pero viene con otras diferencias, ya que contienen parámetros para evaluar el proceso de bucle repetitivo. Así que, bienvenidos todos. Bien, la estructura for, pues como lo dije anteriormente, su sintaxis es diferente, pero el funcionamiento es muy similar a la estructura while y do while. Para entender su sintaxis, pues lo primero que debemos hacer como programadores es colocar la palabra reservada for, luego dentro de un paréntesis colocar sus parámetros, es decir, una variable de inicialización, una variable de condición, una variable de incremento o decremento, dependiendo del caso que yo voy a utilizar. Si existe más de una instrucción, pues se colocarán sus respectivas llaves de apertura y de cierre. Pues bien, para entender mejor el uso de estas denominadas parámetros con lo que contiene este bucle, vamos a considerar lo siguiente. Pues bien, considere que cada elemento que compone la estructura se separan por un punto y coma, como lo podemos evidenciar. El formato incluye la inicialización, es decir, es aquí donde ponemos inicio a una variable, creamos la variable, podemos darle un valor de asignación de inicialización o simplemente pues se crea la variable. Esta inicialización expresa una simple asignación de un valor inicial a la variable de control. La condición, es decir, donde se expresa, que se especifica una expresión lógica de comparación para determinar la continuidad o el fin de las repeticiones. Es decir, aquí yo puedo evaluar hasta cuántas veces me ejecutará la estructura repetitiva, en este caso que lo hará la estructura for. Una de las ventajas de esta estructura for es que yo como programador ya sabré desde un inicio cuántas veces me ejecutará y cuántas veces se repetirá esta estructura de repetición. Y por último está el incremento o decremento, pues que define una expresión o cálculo simple que modifica mediante un incremento o decremento, como lo dije anteriormente, la variable de control al final de cada ciclo de repetición. Muy bien, para ilustrar mejor el uso de esta estructura repetitiva for, vamos a realizar dos ejemplos en donde veremos su funcionamiento para entenderlo de un mejor modo. Así que vamos a la práctica. Para ilustrar mejor el uso de esta estructura de control for, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde vamos a ingresar 3 calificaciones de un X estudiante y me mostrará el promedio de este estudiante y el promedio general del curso. Para ello, pues abrimos nuestro entorno de desarrollo, creamos, como ya sabemos, nuestras librerías. En este caso, pues utilizaremos la librería Conio y stdio, stdio y la librería stdlib, la librería Conio. Como bien sabemos, pues debemos crear nuestro programa principal, en este caso nuestro void main. Abrimos y cerramos nuestras llaves. Luego de eso empezamos a declarar nuestras variables. Como primera instancia vamos a crear 3 variables de tipo entero para almacenar los valores de las calificaciones ingresadas. Para ello ingresamos una variable para la nota 1, para la nota 2 y para la nota 3. Una vez creadas estas 3 variables, pues procedemos a crear otra variable, esta vez de tipo float, que será un acumulador que me permitirá pues realizar el cálculo general de todo el curso para sacar un promedio. En este caso le voy a asignar un valor de 0.0. ¿Por qué de 0.0? Porque será de tipo flotante. Y al momento de realizar el cálculo, pues quiero que me lo exprese en manera decimal. Es decir, de este modo. Ya que si nomás lo pongo como un valor de tipo entero, pues solamente me mostrará valores enteros. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Correcto? Luego de eso, pues realizamos un borrado de pantalla a través de nuestro clear screen. Abrimos y cerramos paréntesis, colocamos un punto y coma y luego pues colocamos nuestra estructura de control, nuestro for. Para ello pues creamos una variable de tipo entero que será llamada x, con lo cual inicializaremos con un valor de 1. Colocamos un punto y coma, luego pues colocamos la condición, cuántas veces me va a ejecutar el programa estos cálculos que yo deseo o estas asignaciones de calificaciones, pues cuando sea menor o igual a 3. No olvidemos colocar nuestro punto y coma y finalmente colocamos un incremento. Abrimos y cerramos nuestras llaves para que ejecute el for y vamos a explicar en qué consiste esto. Bien,
Una vez que el flujo de ejecución del programa me haya leído las librerías, colocamos un pequeño zoom. Colocamos un pequeño zoom. Una vez que el flujo de ejecución del programa me haya ejecutado línea por línea, se va a encontrar con el for. Va a crear pues una variable de tipo entero que va a inicializar con 1, y la primera vez que el programa se encuentre con el for me va a imprimir en pantalla todo lo que está aquí adentro del for. Una vez que termine la primera vuelta, preguntará si x es menor o igual a 3. Como si lo es, pues bueno, ya tiene un incremento, ya no va a valer 1, sino que va a valer 2, y me ejecutará por segunda vez todo lo que hay dentro del for, y así hasta cuando la condición deje de cumplirse. Así que continuemos con la práctica. Dentro del for, pues lo que haremos es pedir al usuario que ingrese las notas del estudiante número 1 en este caso, ya que será la primera vuelta del for. Cuando ya sea la segunda vuelta del for, ya no serán las notas del estudiante número 1, sino la nota del estudiante número 2. Ponemos ingrese notas del estudiante y le decimos número tal, es decir, un valor de tipo entero. Colocamos 2 puntos, un salto de línea, y ¿de dónde viene este valor? Pues de la variable x. No olvidar colocar nuestro punto y coma. Printf ingresa nota del estudiante, imprimimos un valor entero que será el valor de x, que viene de la variable x, evidentemente. Luego de eso colocamos otro printf en donde almacenaremos la primera nota ingresada del estudiante. Ingrese nota 1. 2 puntos, un espacio, y ¿dónde vamos a almacenar esta calificación que se ingresó? Pues en la variable n1. Le decimos que será una variable de tipo entero y que viene de la variable y que se almacene en la variable n1. Printf ingresa la nota 1, va a ser de tipo entero y lo va a almacenar en la variable n1, variable que hemos creado previamente. Copiamos esta línea de código para pedir la nota 2 y la nota 3. Nota 2, nota 3. Ingrese nota 2, será nuevamente de tipo entero, pero no se almacenará en la variable n1, sino que se almacenará en la variable n2. Asimismo, para la nota 3, ingrese nota número 3, va a ser de tipo entero, pero lo va a almacenar en la variable número 3. Una vez que tenemos pues ya ingresadas las notas, pues le decimos al programa que me calcule el promedio del estudiante, solo de un estudiante. Y por lo tanto, yo haré lo siguiente. A través de un printf le digo promedio del estudiante es 2 puntos y hago una pequeña división de tipo flotante. ¿Para qué hago esto? Para que me redondee los valores, es decir, para que me den 1.2 y no me muestre todos los valores, sino para que solamente me muestre 1 o 2, sea el caso. Para eso he colocado esta división de aquí, de 2.2f, porque es de tipo flotante. Luego de eso, pues colocamos un salto de línea. ¿Y de dónde vienen esos valores? Pues aquí, dentro del mismo printf, haré el cálculo. Le digo que será de tipo float, abro y cierro paréntesis, vuelvo a abrir y cerrar paréntesis, y dentro de esto le digo que será de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Y todo esto dividido ¿para cuánto? Para las 3 notas que he ingresado previamente. Es decir, una vez que ya he ingresado acá el flujo de ejecución, me dirá que el promedio del estudiante hace una división, y ¿de dónde hace ese cálculo? Pues de sumar la nota 1, la nota 2, la nota 3 dividida para 3, porque son 3 las calificaciones, y cerramos con un punto y coma. Damos un enter y ahora vamos a obtener el promedio general del curso. Como ven, se van a ingresar a 3 estudiantes y el programa me mostrará el promedio de esos 3 estudiantes, para lo cual pues haré uso de la variable acumulador que creé previamente. Acumulador más igual, abro y cierro paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo eso dividido para los 3 estudiantes. Un punto y coma. Fuera del for, pues mostraremos el promedio general del curso. Con un mensaje le decimos el promedio del curso es... No del curso, promedio general, no. El promedio general es... Y nuevamente realizo una división, 2.2. ¿Y de dónde viene esto? De la variable acumulador dividido
para 3. Cerramos con un punto y coma, cerramos con un edge, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y eso sería todo. Esperemos que no existan errores de sintaxis ni de lógica, que es lo más común en un programador, y procedamos a realizar la explicación. Una vez que ya tenga creadas mis variables, pues va a llegar el flujo de control y se va a encontrar con esta estructura for. Va a iniciar la variable x con 1, es decir, la primera vuelta. Y la primera vuelta, ¿qué es lo que me va a decir? El programa me va a hacer, primero me va a decir que ingrese la nota del estudiante número 1, porque es lo que tiene almacenado x, ¿correcto? Una vez que haya mostrado este mensaje, pues me pide ingresar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Hecho esto, pues me realiza el cálculo. Las 3 calificaciones las va a sumar y las va a dividir para 3. Una vez hecho esto, pues ahora me hace el cálculo para... No, una vez hecho esto, pues se salta esta línea y la almacena en la variable acumulador y me realiza el cálculo. Una vez hecha la primera vuelta, le pregunta, ¿x es menor o igual a 3? Correcto. Por lo tanto, x va a sumar más 1, va a tener un incremento. Entonces, x ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Por lo consiguiente, vuelvo a hacer este proceso por segunda vez. Una vez que termine esto, pues vuelvo a preguntar, ¿x es menor o igual a 3? ¿Cuánto vale x? 2, correcto. Por lo tanto, sí es menor a 3. Entonces, x tiene un incremento. Entonces, x ya no va a valer 2, sino que va a valer 3. Y hace por tercera vez el cálculo. Vuelve otra vez a dar una vuelta y pregunta, ¿x es menor o igual a 3? Correcto. Entonces, vuelvo a hacerlo por tercera vez. Y la última vuelta que hace es preguntar, como ya tuvo un incremento de x de más 1, es decir, que ya no vale 3, sino que vale 4, vuelvo a preguntar, ¿x es menor o igual a 3? No, correcto. Por lo tanto, se salta esta vez todos estos cálculos, me realiza el cálculo general del curso y me muestra este mensaje. Así que sin más preámbulo, vamos a ver el funcionamiento de este programa. Guardamos con el nombre que nosotros deseemos, ponemos cálculo for y ejecutamos. Esperemos que no exista ningún error. Parece que todo ha marchado bien y hacemos un zoom. Me pide ingresar la nota del estudiante 1. Vemos que aquí me muestra la primera vuelta del for. Vamos a ingresar un 10, un 11 y un 12. Me muestra como en primera instancia el promedio del estudiante, que es 11. Luego me pide ingrese nota del estudiante 2, es decir, ya va por la segunda vuelta el for. Ingrese nota 1, ponemos un 8, un 10 y un 12. Y me muestra el promedio del estudiante, que es 10, y nuevamente va por la tercera vuelta el for. Me pide ingresar la nota 1 del estudiante 3. Así que yo ingreso la nota 1, un 10, un 15 y un 13. Y me muestra el promedio general del curso del estudiante. Y por último, el promedio general es, que es del curso. Parece que existe un error. Veamos de qué se trata ese error. Parece que es error de cálculo, porque ahí debería mostrarme el promedio general del curso. Supongo que el error tiene que estar aquí. El promedio general es... ya, me faltó la F. Volvemos a ejecutar. Volvemos a ejecutar, ingresamos notas. Y nuevamente vemos cómo me muestra las notas del estudiante 1, las notas del estudiante 2, el estudiante 3 y por último me muestra el promedio general del curso, que es de 13, tanto. Y vemos cómo ha hecho 3 veces la ejecución del ciclo for, y así tantas veces nosotros deseemos. Y para terminar le damos un get. Y ese ha sido todo en este ejercicio. Bueno, para seguir ilustrando el uso de este for, vamos a realizar otro ejercicio. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir ejemplificando el uso de esta estructura for. Para ello vamos a ver el uso de los for anidados, es decir, un for dentro de otro for. Para ello, pues, eliminamos lo que hemos hecho anteriormente, dejamos nuestras librerías y procederemos a la explicación del ejercicio. En esta ocasión, pues, haremos un ejercicio similar al del video anterior, en donde, pues, vamos a hacer una tabla de multiplicación, pero esta vez utilizando el uso de los for anidados. Hacemos un pequeño zoom y empezamos a codificar.
creamos nuestro programa principal a través de un void main, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y posteriormente empezamos la explicación. Como primera instancia debemos crear nuestras variables. Voy a declarar una variable de tipo entero que será x, que me va a almacenar el número que yo ingrese para realizar el cálculo de la multiplicación. Es decir, yo le diré al usuario, ingrese un número que desee mostrar su tabla de multiplicar, y ese número se va a multiplicar aquí en x. Luego, pues, para realizar el cálculo de la multiplicación, pues crearé otra variable que se llamaba result, el resultado que me realizará el cálculo de las multiplicaciones. Luego, pues, crearemos nuestro primer for. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de este colocamos el siguiente for. Este es el uso de los for anidados. ¿Qué me va a hacer este for exterior? Es decir, este for de afuera. Pues me va a ejecutar n veces el programa cuantas veces yo quiera. Y el for de adentro pues me realizará el cálculo de la multiplicación. Este es el que me mostrará pues la tabla de multiplicar. Es decir, 1 por 1, 1 por 1, igual 1. Y así en todas las líneas. Este cálculo lo realizará el for interno, y el for de afuera pues me pedirá cuántas veces quiero que yo pues se realice el programa. Así que vamos a ello. En el primer for pues debemos declarar en primera instancia pues una variable. En este caso voy a declarar una variable de tipo C y la voy a inicializar en 1. No olvidar colocar un punto y coma. Luego pues, ¿cuántas veces se va a repetir este programa? ¿O cuántas veces va a dar la vuelta el for? Pues hasta que la condición sea hasta que mi variable C sea menor o igual a 3. No olvidar colocar un punto y coma, y cada vuelta que este for dé, pues esta variable va a tener un incremento. Luego pues damos un enter y colocamos un mensaje diciéndole al usuario que me ingrese el número que desee multiplicar. Ingrese un número para generar la tabla de multiplicar. Dos puntos, un espacio, un punto y coma. ¿Y dónde vamos a almacenar eso? Pues como lo dije previamente, en nuestra variable x. Lo guardamos a través de un scanf, abrimos y cerramos paréntesis, dos comillas, le decimos que será de tipo entero, una coma, y le decimos que será que se almacene en la variable x. Una vez que ya se encuentra almacenado nuestra variable x, pues no olvidar colocar nuestro punto y coma, damos un enter, y eso sería todo en el primer for. Es decir, una vez que el flujo de ejecución del programa se encuentre con este for, pues me va a crear la variable C1, que va a inicializar en 1, es decir, me va a hacer una primera vuelta, que me va a decir ingresa un número para generar la tabla de multiplicar. Una vez pues que ya haya dado una vuelta, me va a preguntar si C sigue siendo menor o igual a 3. Como C sí es menor o igual a 3 porque es 1, ya no me va a dar una vuelta, sino que me va a dar la segunda vuelta y me va a mostrar por segunda vez este mensaje. Y así hasta que la condición deje de cumplirse. Bueno, una vez hecho esto, pues vamos a hacer el cálculo dentro de nuestro segundo for. Y hacemos lo siguiente. Dentro del for, del segundo for, pues creamos otra variable que será de tipo entero, que yo voy a llamar 1 y la voy a inicializar, que yo la voy a llamar num y la voy a inicializar en 1. ¿Correcto? Una vez que tengo inicializada mi variable, pues le digo que esta se ejecute hasta cuando mi variable número sea menor o igual a 12, es decir, que me muestre la tabla de multiplicar del 1 al 12. Luego de esto, pues por cada vuelta que realice este for, le digo que me incremente esa variable número en 1. Luego de esto, pues realice el cálculo. Le digo que resultado, mi variable que creé previamente fuera de los for, le digo que va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación que yo haya ingresado en primera instancia en mi variable x, es decir, cuando me pide ingresar el número, ese número se va a almacenar en x y lo va a multiplicar por las vueltas que esté haciendo este for, es decir, 12 vueltas, del 1 al 12. Es decir, el resultado va a ser igual a este número por lo que yo tenga en las vueltas de mi variable num. Así que ponemos la variable num, punto y coma, y finalmente pues a través de un mensaje le digo que me imprima la tabla de multiplicar. Le digo, multiplícame ese entero que tengo almacenada en la variable x, multiplícamelo por el número que yo tengo dentro de mi segundo for, es decir, los números del 1 al 12.
multiplícamelo por mi variable num, y eso acá va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores que viene de la variable resultado. Por lo tanto, pues tiene que imprimirme otro valor de tipo entero, colocamos un salto de línea y como lo dije previamente, este primer valor va a venir de mi variable x, este segundo valor va a venir de mi variable num, y este resultado de multiplicar esos dos números pues me vendrá de mi variable result. Olvidar poner un punto y coma. Vemos si las llaves están bien cerradas. Esta llave cierra esta, y esta llave cierra esta, y esta llave cierra esta. Correcto. Luego de eso pues colocamos un get para terminar el programa presionando una tecla y que me haga una pausa. Y si todo ha marchado bien, pues el programa tiene que funcionarme de manera correcta. Para ello pues vamos a hacer la ejecución. Compilamos, parece que no existen errores. Ingrese a la tabla de multiplicar. Este programa tiene que mostrarme 3 veces el pedido de números, porque esa fue la condición que yo le dije, que me ejecutara. Es decir, aquí me está mostrando por primera vez el mensaje, es decir, que entró a la primera vuelta. Me pide ingresar un número, yo voy a ingresar el 5. Le doy un enter y como vemos me muestra la tabla de multiplicar el 5. ¿Qué es lo que hace? Una vez que me ha pedido el número, este 5 lo almacena en x, en esta variable x. Luego pues termina la primera vuelta, se encuentra con otro for que me dice que el número que es inicializado en 1 me va a mostrar esto. Lo va a multiplicar el número que yo ingresé en x, lo multiplica por el primer valor que yo inicialicé en mi variable, en este caso 1. Luego pues hace el cálculo, me muestra la multiplicación y vuelve a dar otra vuelta. ¿Y qué pregunta? ¿Número es menor o igual a 1? Correcto. Entonces me hace un incremento. Entonces número ya no va a valer 1, sino que va a valer 2 y me vuelve a multiplicar este número por 2 y me muestra el resultado. Y así hasta que este número, pues, hasta que esta condición deje de ser verdadera y terminar el flujo de ejecución. Y me va a repetir 3 veces el programa. Me lo pido 3 veces. Ingreso un número para generar la tabla de multiplicar. Ingreso el 6, me muestra la tabla del 6. Por último ingresamos la tabla del 10 y me muestra la tabla del 10. Y así, pues bueno, hemos visto el uso de los for anidados y el uso del for simple. Espero que haya sido de su agrado este video, pues cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar sus recomendaciones para seguir creciendo. Es bueno compartir lo que sabemos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.